Bueno, vamos a retomar hoy el tema de Oseas. Usted sabe que vimos primero la historia de amor de Oseas y les dije que se desprendían 7 temas de esta historia. El primer tema que vimos fue el amor verdadero. Después vimos el noviazgo. ¿Sí? ¿Qué más? Háganme recordar. La seducción en la pareja. ¿Sí? Y esta noche nos toca ver el matrimonio. Luego vendrá la infidelidad dentro del matrimonio. Y finalmente cerraremos este tema de la pareja en Oseas con lo que es el perdón basado en las 3 R's, ¿sí? En las 3 doctrinas de las R: restauración, restitución y rectificación, ¿sí? Pero hoy nos toca el matrimonio. Yo le prometí ser frontal, sincero, así que espero que no se ruborice con lo que voy a decir hoy, que no se asuste con lo que voy a decir hoy, porque voy a hablar sin pelos en la lengua. ¿Está? Si es pudoroso o tiene vergüenza, respire hondo. Muy bien, voy a darle contexto a la palabra de Dios. En el libro de Oseas, y usted verá que estoy usando los 3 primeros capítulos, porque la historia del matrimonio está en esos 3 primeros capítulos. Todo lo demás tiene que ver con la aplicación que se hace sobre Israel, sobre el pueblo del Señor, que también después, si Dios quiere, vamos a revisar. Pero en el capítulo 3, versículo 3 del libro de Oseas, la palabra de Dios dice así: pedimos la bendición de Dios y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás a otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. La palabra matrimonio es una palabra que viene de origen latino. Es una palabra compuesta. Por un lado es matris, que traducido es madre. Y por el otro lado es monius, que traducido es el cuidado de la madre. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de la responsabilidad que Dios le da al varón de cuidar de quién va a ser la madre de sus hijos. Eso quiere decir matrimonio. En el principio el matrimonio se arreglaba entre 2 personas y de palabra. No había intervención de ningún tipo. El hombre se acercaba a la mujer, pactaban el matrimonio y convivían. Eso era en el principio. Los precursores de darle a esto una seriedad más grande fueron los habitantes de la Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, y también los egipcios. Los egipcios firmaban un contrato prenupcial luego de conocerse por un tiempo. Y entonces ahí formalizaban la unión. Probablemente Israel sacó la idea del matrimonio y del desposorio de los egipcios al estar tanto tiempo en esclavitud, porque es muy parecido. Nada más que en Israel el contrato es el desposorio y el matrimonio no se arregla entre partes, sino que se arregla entre los padres. Los padres de los novios son los que arreglan el matrimonio y los amigos del esposo son los testigos de ese matrimonio. Usted puede ver esto en el Evangelio de Juan claramente. Gloria al Señor. Por muchos años el matrimonio fue así, sin intervención del Estado, hasta que en el siglo XVIII la Iglesia Católica declaró como matrimonios ilegales o matrimonios clandestinos a todos los que no eran registrados por el Estado. Y ahí empezó a intervenir el Estado en lo que era la unión entre los particulares. Gloria al Señor. Fue Calvino quien impulsó la idea de la doble unión, es decir, el hecho de que la pareja tuviera que ser registrada por el Estado para tener validez legal y que a su vez
la pareja recibiera después una bendición, una ceremonia de acuerdo a la religión que tenía. Esto lo impulsó Calvino, uno de los padres de la iglesia, gloria al Señor. En Argentina el matrimonio civil llegó recién para 1888, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, ¿sí? Bajo la presidencia de este hombre, Argentina suscribió el matrimonio civil, y esto vino desde México en un acuerdo con la mayoría de las naciones que estaban afectadas a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. Así que de ahí en adelante el matrimonio comenzó a ser válido cuando pasó por el registro civil. Entonces, aquellas personas que no están unidas en un matrimonio civil están cometiendo por lo menos dos faltas, para hablar suavemente, o dos pecados. El apóstol Pablo dice en Romanos que la ley es la que gobierna al hombre. Entonces nosotros, por causa de la ley, tenemos que estar sujetos a la ley. Recuerde que Jesucristo dice: dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Esto significa: cumplan con todas las obligaciones que tienen que cumplir como ciudadanos. Cuando nosotros no pasamos por el registro civil para formalizar la pareja, nosotros estamos en falta delante de Dios, porque no estamos respetando la ley civil de la nación. No estamos guardando el respeto que nos corresponde como cristianos a la ley civil de la nación. Por eso felicito a Andrea en esta decisión valiente que tomó esta semana de pasar por el registro civil. Y también a Maxi, por supuesto. Hay otros pecados más, pero los voy a dejar para después. Son muchos golpes juntos, me parece. Yo quiero decirle en esta noche que el matrimonio es el deseo de Dios. Usted puede leer en Génesis 2, versículo 24, que Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto lo dice Dios, es un deseo de Dios. Esa palabra dejar se traduce como soltar. No quiero darle muchos términos en hebreo y en griego porque no lo quiero marear, pero simplemente le voy a dar lo que significa. Significa soltar. Es que el que se casa tiene que soltar de alguna manera el seno materno en donde ha vivido hasta ahora, y tiene que entender que su esposa pasa a ser su prioridad. No quiere decir que deje de amar a su madre, no quiere decir que deje de amar a su padre, a la familia con la que convivió, porque eso no sería una actitud cristiana, pero sí tiene que soltar de alguna manera afectivamente a la familia que le dio vida para iniciar un gran desafío, que es formar una nueva familia. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Puede dar gloria a Dios en esta noche. Ahora mire lo que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. A algunos les gustó, ¿eh? No. Su mujer. Desde el principio, la idea de Dios es que hubiera una pareja que perdurara en el tiempo, que no hubiera más de una unión matrimonial. Ese fue el deseo de Dios. Por eso está en singular, ¿sí? Y usted me dirá: pastor, pero mire, yo veo hombres bendecidos en la Biblia que tuvieron más de una mujer. Abraham, por ejemplo, Agar, Céntura, Sara. Podemos ver a Jacob y ver que tuvo a Raquel y tuvo a Lea. Podemos ver a los padres de Samuel, que tuvo a Ana y a Penina. Déjeme decirle algo con respecto a esto. Jesús dice que Dios tuvo que soportar muchas cosas por causa de la dureza del corazón del hombre. Eso no quiere decir que Dios hubiera estado de acuerdo. Esto quiere decir que Dios lo tuvo que soportar, que es distinto. Lo tuvo que tolerar. Pero déjeme mostrarle que en ninguno de esos matrimonios hubo felicidad completa. Hubo mucho conflicto.
Tanto conflicto hubo en un matrimonio tan bendecido como Abraham, que Sara terminó expulsando a Agar de la casa, porque la situación era intolerable. Y en el caso de Jacob, Raquel y Lea vivieron una disputa entre ellas tan grande que Raquel no era feliz porque no tenía hijos y Lea no era feliz porque sabía que Jacob amaba más a la otra. Y si vamos al caso de Samuel, Ana y Penina fueron rivales hasta que nació Samuel, por lo cual Penina afligía el corazón de Ana todo el tiempo. ¿Usted quiere una familia así? ¿Usted quiere una familia en donde se agarren de los pelos y eche uno al otro? En donde haya preferencias, en donde haya rivalidades, competencia. Ninguno quiere, ¿no? Tampoco Dios. Simplemente lo soportó. Pero cuando vamos al hijo de la promesa, ¿quién es el hijo de la promesa? El hijo de la promesa es Isaac. Isaac se casa a los 40 años con una sola esposa y es Rebeca. Algo Dios nos está queriendo decir, ¿sí? También a los que tienen 40 o más de 40, no pierdan la esperanza. Si Isaac se pudo casar, ¿por qué no se van a poder casar ustedes? ¿Sabes? Mi papá siempre me decía, cuando yo tenía miedo de manejar, dice, vos mirale la cara al chofer que tenés enfrente. Y bueno, si este maneja, vos podés manejar. Yo te digo lo mismo, vos mirá lo que están casados, decir, si este se casó, yo también me puedo llegar a casar. Así que el deseo de Dios nunca fue la poligamia ni la bigamia. El deseo de Dios fue una pareja estable y permanente. El matrimonio para Dios es tan importante que cuando Dios le da la ley a Moisés, el recién casado está eximido de obligaciones civiles. ¿Sabía eso? Por ejemplo, el recién casado no iba a la guerra. Durante un año tenía permitido no ir a la guerra, porque Dios lo preservaba para que pudiera disfrutar de su matrimonio. Miren lo importante que es esto para Dios. Así que también tiene que ser importante para nosotros, ¿verdad? Hay algunos pasajes que yo quiero ver con ustedes que son controvertidos y que la ignorancia ha llevado a malas interpretaciones. Cuando digo la ignorancia no quiero ofender a nadie. Ignorancia es el desconocimiento, ¿sí? No es una palabra ofensiva. Por ejemplo, Pablo declara que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y muchos hermanos se agarran de esto para decir, bueno, Pablo estaba en contra del casamiento, Pablo quería que todos fueran solteros. Primero, la palabra no tocar es no apegarse a una mujer, ¿sí? No aferrarse a una mujer. Y en segundo lugar, Pablo jamás habló en contra del matrimonio. Yo sé que muchos de ustedes van a chocar conmigo acá, porque probablemente vienen de formación católica. Y la formación católica nos dice y asegura rotundamente que Pablo era soltero. ¿Sí? ¿Está preparado para chocar conmigo? Bueno, voy a darle una noticia. Es improbable que Pablo haya sido soltero, porque Pablo era de la secta de los fariseos y era una persona destacada dentro del Sanedrín. Y para ser una persona destacada dentro del Sanedrín, una de las condiciones era que tenía que ser casado. Así que es improbable que Pablo haya sido soltero. La mayoría de los estudiosos concluyen en que Pablo fue viudo muy joven y que cuando fue viudo él decidió no volver a casarse, y asegura él que recibió el don de continencia. Déjeme decirle que el 99,99% de las personas que viven sobre la tierra no tienen el don de continencia. Por ahí, si hay alguno que está pensando que es Pablito, no es Pablito. El 99,99% personas que viven en el mundo no tienen este don.
Porque este don es la ausencia de la necesidad sexual. En ningún momento Pablo está diciendo que no es bueno casarse. Lo que Pablo está diciendo es que el casado tiene poco tiempo y que el soltero tiene mucho más tiempo para servir al Señor, y que a él le ha servido todo ese tiempo que ha estado viudo, o si quiere seguir siendo católico, soltero, para servir al Señor full time. Pero en ningún momento él está diciendo que no hay que casarse, porque él agrega y dice que por causa de la fornicación es necesario que cada uno de nosotros decida casarse. ¿Por qué dice por causa de la fornicación? La palabra griega pornos o porneia que usa ahí está definiendo problemas de índole sexual. Porque el ser humano, sea varón o sea mujer, tiene una necesidad sexual innata. Una necesidad sexual que, si es reprimida, oígame usted, porque voy a hablarle con el corazón en la mano, si es reprimida puede derivar en un pecado grave, porque la fornicación es un pecado grave. Yo sé que hay muchos predicadores que dicen que todos los pecados son iguales. En cuanto a la paga estoy de acuerdo, pero en cuanto a la consecuencia, no. El pecado de fornicación es un pecado muy grave. Entonces Pablo dice que por causa de la fornicación sería mejor que se case, porque se le va a despertar el indio en cualquier momento y va a meter la pata. Entonces, cuando el hombre o la mujer tienen un deseo sexual reprimido, lo que hacen es recurrir a pagar por sexo y caen en lo que es la prostitución. Ay, usted se está horrorizando, yo puedo ver su cara. Pero yo prometí hablar sin pelos en la lengua. Cuando hay un deseo sexual reprimido, el hombre cae muchas veces, y la mujer también en estos tiempos, en la pornografía. Y la pornografía es sexo virtual. Quiero decirle algo con respecto a la pornografía. Esto no solamente lo dicen pastores que conocen el tema, sino que esto lo dicen neurocientíficos. La pornografía le causa al cerebro un daño mucho mayor que la cocaína. Por lo cual, la persona que consume cocaína mata células, o que consume pornografía, mata células de su cerebro que son irrecuperables. El problema de reprimir la sexualidad está, por ejemplo, en lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Usted puede leerla en la primera carta de Corintios, que un muchacho tenía relaciones íntimas con su madrastra. Tiene que ser reprendido por la iglesia. El apóstol Pablo va con los tapones de punta y finalmente es expulsado de la iglesia. Bueno, luego más tarde reconoce, se arrepiente y es restaurado aparentemente, pero en el momento, por no querer dejar esa práctica, es expulsado de la iglesia por el apóstol Pablo. ¿Me entiende lo peligroso que es tratar de reprimir un deseo que es innato en nosotros? Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Darle rienda suelta? No, detén tu carro, vaquero, tranquilo. Vamos por parte. El consejo del apóstol Pablo es que hay que casarse y que no hay que poner en riesgo ni la santidad ni la consagración, porque nuestro ser interior nos puede jugar una mala pasada y nos puede arrastrar hacia pecados que nos van a dañar de por vida. Si me estás escuchando, quiero que des un aplauso. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio. Esa palabra honroso se traduce como valioso, como estimado, como de alto precio, como
algo precioso. Dios declara que para Él es precioso el matrimonio. No es como se nos dice hoy en día, bueno, el matrimonio es simplemente cumplir con una obligación civil. El matrimonio es, en realidad, lo importante es lo que nos pasa a nosotros. No es así, la Biblia no dice esto. La Biblia dice que Dios le da especial valor al matrimonio. Y si Dios le da especial valor al matrimonio, ¿cuánto más nosotros que somos los hijos de Dios tenemos que darle valor y tenemos que estimar lo que es el matrimonio? ¿Amén? ¿Qué pasó? ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, pero también agrega el escritor de los Hebreos que también es honroso el lecho sin mancilla. Bueno, acá agárrese porque si hasta ahora vine fuerte, lo que voy a decir ahora le va a hacer sangrar los oídos. La palabra que usa en el original griego para el lecho sin mancilla es la palabra griega koité. Esa palabra se traduce como cohabitar. Es decir, que para Dios es estimado cuando nosotros llegamos al matrimonio sin haber cohabitado antes, sin haber tenido intimidad antes, cuando nos preservamos santos para el Señor en el matrimonio. ¿Sí? Para Dios eso es muy importante. Es muy importante cuando no participamos de la lujuria del mundo. Mire, se horrorizó el portero, me cerró las puertas. Abra la puerta, no hay problema. Deje que la gente escuche. No se asuste. Y en esto quiero llamar la atención. Porque entre las personas hoy, y mayormente entre los jóvenes, hay muchas prácticas sexuales. Prácticas sexuales que no llegan a ser lo que es la relación íntima entre un hombre y una mujer para procreación. Estoy hablando de masturbación, estoy hablando de sexo oral, estoy hablando de prácticas de sexo anal. Y creen que porque hacen eso y no han participado de lo que es la sexualidad para procreación, son vírgenes. Déjenme decirle que usted perdió la pureza si practica esas cosas. Su estado de pureza delante de la presencia de Dios está quebrado. Porque cuando Dios nos habla para que seamos vírgenes, nos está hablando para que seamos puros en cuanto a la sexualidad. Si usted participó de pornografía, usted quebró su pureza. Para Dios, usted estuvo maltratando la sexualidad. ¿Por qué el diablo se interesa tanto en esto? ¿Por qué ha proliferado tanto la pornografía, el sexo virtual? Porque el sexo es uno de los milagros de Dios, que fue dado para que la raza se multiplique. Y entonces, como es un milagro que viene de la mano de Dios para la procreación, la creación, el diablo lo odia. Por eso la distorsión que tenemos en este tiempo. Así que yo llamo la atención de los solteros. No es solamente que usted se acueste con una mujer, es el hecho de que usted haga cosas que no tiene que hacer. Eso es mancillar el lecho. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O como me gusta traducirlo a mí, sin historias previas. Sin que en la pareja se siente un desprestigio o una mala reputación. Dios quiere que nosotros lleguemos al matrimonio con absoluta integridad mental, espiritual y física. Veo unas caras. Algunos se arrepintieron de hacerme el cumpleaños ayer, me parece. Sonría, decía Gigi Ávila, que Jesús lo ama. Dele un aplauso al Señor. Claro que nos casamos para toda la vida. Este es el deseo de Dios y es el deseo nuestro. Y nos casamos entre tres. Un hombre, una mujer y Dios, que sella el pacto. Te pensó mal, ¿no?
No, no, es Dios el que está en el medio del asunto. Es el que sella el pacto. Pero si bien nos casamos para toda la vida, la Biblia contempla la posibilidad de la separación. ¿Cuándo contempla esto? Cuando hay mucho problema, cuando hay incompatibilidad religiosa, incompatibilidad de carácter, y entonces de repente se hace imposible la convivencia. La Biblia contempla la posibilidad de que la persona pueda separarse. Pero en ese caso el apóstol Pablo dice, no puede volver a casarse. Así que piénselo bien, ¿sí? Yo estoy dando aquí reglas generales. Cada caso merece ser analizado en particular. Yo solamente estoy dando reglas generales. Y también contempla la posibilidad del divorcio. Y esto no lo contempla Pablo, esto lo contempla el Señor. En Mateo 5:32 usted va a leer que el Señor dice, ¿sí? ¿Lo están proyectando los versículos que estoy diciendo? En Mateo 5:32 usted va a leer que el Señor dice que la única causa de divorcio es la fornicación. Fíjese qué pecado grave que es, que el Señor lo considera como causal de divorcio. Lamentablemente la Nueva Versión Internacional traduce todo por infidelidad, porque es una versión que ha sido manipulada por el movimiento gay. Pero la realidad es que la Biblia hace una diferencia y dice que solamente se puede divorciar una persona por causa de fornicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fornicación? Dentro de un matrimonio, cuando uno de los dos cónyuges paga por sexo o se relaciona con una persona que ofrece sexo, no está adulterando, está fornicando. Esto dice la palabra del Señor. Puede leerlo en casa tranquilamente en el libro de Corintios. Cuando una persona introduce la lujuria, y me ha tocado hablar con muchos hermanos. Hace un tiempo atrás hablé con una hermana que ya está con el Señor, mi esposa siempre de por medio, y ella llorando me dijo: pastor, mi esposo me arrastró a las prácticas más vergonzosas que usted se puede imaginar. Prácticas como que ya no éramos dos en el lecho. Eso es lujuria. Y cuando una persona está sometida a ese pecado, tiene toda la libertad de parte de Dios para pedir divorcio. Y en este caso sí puede volver a casarse. La Biblia lo habilita y lo deja libre inmediatamente, porque la palabra fornicación es corromper el estado, darle muerte al estado. Entonces, cuando uno de los dos fornica, le da muerte al estado matrimonial. Y a menos que haya una revalidación delante de Dios, ese matrimonio en el cielo no existe. Yo sé que estoy hablando fuerte, pero tengo que decir lo que tengo acá arriba de los hombros. Cuando uno de los dos cónyuges, para poder tener intimidad, recurre a la pornografía, está fornicando. Y automáticamente el otro es libre. Se rompe el pacto matrimonial. Oiga, esto es gravísimo, porque hay muchos matrimonios que no lo tienen en cuenta. Déjeme incluir dentro de la fornicación lo que es la violencia, porque la violencia corrompe el estado. Entonces, cuando uno de los dos es violento, físicamente, psicológicamente o verbalmente, el otro queda libre. Y a menos que haya una revalidación del pacto delante de Dios, ese matrimonio en el cielo, ¿qué pasa? Ah, pastor, pero seguimos casados por la ley del registro civil. Sí, la ley del registro civil no se mete en las prácticas que usted tenga, pero en la ley del cielo ese pacto fue anulado y necesita una revalidación del pacto. Muchas veces malinterpretamos 1 Corintios capítulo 7, versículo 20.
Y esto lo han hecho los pastores por años. Bueno, en el estado que viniste, quédate. Porque Dios dice así, el apóstol Pablo dice. ¿Sabe que a veces somos ignorantes, pero a veces tenemos una maldad para manipular la palabra que algún día le vamos a tener que dar cuenta al Señor? Porque estamos sacando el versículo de contexto. Si usted lee el versículo 21, usted va a encontrar que el mismo apóstol Pablo dice, viniste siendo esclavo, no te dé cuidado, pero hacete libre. Quiere decir que no es que si yo vine en concubinato o vine con bigamia y vine al Señor, yo tengo que seguir así porque Dios me acepta así. No es así, ese es un error. Es un grave error. Lo que Pablo está diciendo es que es una bendición que Dios te haya llamado en el estado que te llamó. Pero agrega en el versículo 21 que si vos reconoces que estás en un estado desordenado porque estás bajo esclavitud por causa del pecado que estás cometiendo, tenés que procurar hacerte libre. ¿Vio qué distinta que es la palabra a como la hemos predicado durante mucho tiempo? Hace un tiempo hablé con una hermana. Puedo decir estas cosas porque están todos con el Señor. Entonces ella se había separado de su marido, pero él de tanto y tanto venía y hacía una visita higiénica. Entonces yo le dije, mira, estás haciendo mal. Y me dijo, no, pastor, porque la Biblia dice que la mujer se santifica en el varón y el varón se santifica en la mujer. Ay, queridos cristianos, el sexo no santifica. El sexo debe ser santo, pero el sexo no santifica. ¿Me está escuchando? El sexo no santifica a nadie. Lo que Pablo está diciendo ahí es que había muchas mujeres que se convertían al Señor, muchos hombres que se convertían al Señor y abandonaban a sus cónyuges y no querían tener con sus cónyuges intimidad. Y Pablo le dice, no, transfórmense ustedes en buenas esposas si tienen esposos inconversos. Transfórmense ustedes en buenos esposos si tienen esposas inconversas y santifiquen a su esposo o a su esposa o a su hijo llevándoles el mensaje para que sean salvos. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. No está diciendo que el sexo santifica. Lo único que santifica son tres y es la sangre de Cristo, es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. El sexo no santifica. Dígalo conmigo. El sexo, qué pudorosos que son, ¿eh? Pero el sexo debe ser bendito Dios. Luego Pablo dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Tiene razón Pedro, ¿no? Pedro dice, Pablo escribió cosas que son difíciles de entender. Lo que Pablo está diciendo es que el soltero tiene todo el tiempo para servir al Señor, pero que el casado tiene una responsabilidad primordial que es su casa. Es su familia es la responsabilidad principal, es su prioridad. Muchos hermanos por causa de los ministerios abandonaron sus hogares. Han sido excelentes hermanos, buenos predicadores, buenos misioneros, pero tuvieron un hogar destruido. ¿Cuál es esa bendición? Cambio todo por tener un hogar en paz. Eso no es ninguna bendición. Hace unos años atrás en la esquina de casa se mudó un matrimonio con 3 chicos. Ellos cantaban que uno pasaba por la puerta y se estremecía. Canciones de los Ortiz, canciones de José Álvarez. Y hermano, uno pasaba por la puerta y sentía una presencia de Dios. Cantaban con una pasión las cosas del Señor.
Pero el esposo, el padre de familia, era muy amante de las misiones. Y no digo que esté mal, pero lo tenía que haber pensado antes. Y se lanzó a las misiones y dejó en banda la casa. El problema fue que esos 3 chicos hermosos terminaron en la calle con mala junta, enrolándose con personas que no tenían temor de Dios, pasando necesidades que no tenían que haber pasado porque su padre no entendió que su prioridad principal era su casa. No estoy diciendo que no tiene que servir a Dios, estoy diciendo que la prioridad está en casa. ¿Me está entendiendo lo que digo en esta noche? Una tarde de tormenta, lluvia torrencial, tocan el timbre de mi casa. Salgo y era Samuel, el varón de la familia. Se me abrazó fuerte y se largó a llorar. Lloraba tanto que yo no lo podía contener, así que lo hice entrar en el garaje y me dijo: tenés que orar por mí porque no doy más, me quiero quitar la vida. Ese joven que cantaba con tanta unción y con tanta dulzura, ahora estaba preso de una adicción porque su padre lo había abandonado. Y hablamos por un largo rato y él cayó de rodillas, oré por él. Y Dios empezó toda una etapa de restauración en él. Lamentablemente Samuel murió muy joven, 20 y pico de años tenía cuando se fue. Gracias a Dios se fue sirviendo al Señor, pero muy joven. Y el resentimiento que quedó en sus hermanos y en su mamá fue tan grande que ese matrimonio se destruyó. El hombre terminó muriendo en la soledad, muy enfermo. Y esas 2 chicas no quieren saber nada de las cosas de Dios. Siempre que paso por esa esquina y miro esa casa, digo: qué pena, no entendiste que tu prioridad era tu familia. Tu prioridad no es el dinero, tu prioridad no es la aventura, tu prioridad es tu familia. Es tan importante tu familia, es tan importante tu hogar. Acá si choqué voy a chocar feo ahora. Que el matrimonio es el respaldo de tu ministerio. Vivimos un tiempo en donde los pastores han mutilado la palabra de Dios. Y se unge a cualquiera como pastor, porque tiene talentos, porque tiene dones. Pero cuando yo voy a la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Y esto quiere decir casado en primeras nupcias. Eso dice el original, casado en primeras nupcias. Hace un tiempo atrás nos hicimos cargo de un ministerio y había muchas personas que corrían por la carrera del pastorado. Y yo fui sincero con ellos, los junté a todos y dije: ninguno de ustedes, en mi opinión, va a ser considerado para el pastorado de esta iglesia, porque yo no voy a avalar algo que está contra la palabra de Dios. Bueno, el resultado es que se enojaron conmigo y buscaron la salida por otro lado para ser pastores. Hoy están pastoreando en otros lugares. Pero a mí no me importa, mire, mucha gente se enojó conmigo, no me hace problema. Yo no puedo darle respaldo a un ministerio en contra de lo que la palabra de Dios dice. La palabra dice: casado en primeras nupcias. ¿Tanto amor al cargo tienen, hermanos? ¿Tanta ambición hay en su corazón que es capaz de cualquier cosa con tal del título? Si usted amara tanto al Señor como ama ese cargo que persigue, usted sería un cristiano valiosísimo para el reino de los cielos.
Yo estoy honrado de ser pastor, pero vuelvo a decir que no dudaría un momento, un minuto, en dejar mi cargo si mi familia estuviera en juego. Hace muchos años atrás a mi querido pastor Félix, un hombre maleducado, de esos que a veces hay en las iglesias, le dijo: pastor, ¿usted no consideró nunca en colgar los guantes? Y el pastor Félix lo miró a los ojos y le dijo: querido, si hubiera sido por mí, yo nunca me los hubiera puesto. Yo aprendí de esos ejemplos. Para mí el título es relativo. Hay gente que me llama Oscar, Cachito, pastor, profesor. Tengo una hermana que me quiere tanto que me subió de categoría y me dice apóstol. Pero eso no me mueve nada. Hace poco un muchacho en una iglesia donde fui a predicar me pidió perdón porque cuando me invitó a predicar dijo: Cachito, ¿ve que me conoce de chico? Le digo: ¿pero por qué? Si es una honra para mí. ¿Usted cree que me interesa el título? Nunca jamás me interesó el título. Nunca jamás me interesó el cargo. Si estoy acá es porque a Dios le interesó que esté acá. De otra manera yo jamás hubiera perseguido un ministerio. Yo no amo a los ministerios, yo amo al Señor. Y usted tiene que sacar la vista de los cargos, de los títulos, de querer ser una persona renombrada. Saque eso, eso no es de Dios. Ponga los ojos en Cristo y ame a Cristo de la misma manera que ama ese cargo, que va a ser feliz, se lo puedo asegurar. Denle un aplauso al Señor. Mire, el matrimonio es tan importante para el ministerio que el apóstol Pablo dice que su mujer y sus hijos no sean acusados de libertinaje o de rebeldía. Bueno, pastor, pero entonces nadie puede ser pastor si hacemos lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y nunca pensaste que a lo mejor Dios quiere más indios y menos caciques? ¿Para qué Dios quiere tantos pastores? Si al fin y al cabo hacen lo que quieren y no lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo sé que estoy pegando duro, pero mire, yo transpiré todo el día y me prediqué este mensaje por lo menos 4 veces, mi esposa es testigo. No puedo callar lo que Dios puso en mi corazón. Mi hermano, en el matrimonio ha habido mucha manipulación, sobre todo de los hombres sobre las mujeres. La Biblia dice que tenés que estar sujeta. Sométete, porque la Biblia dice. Oiga, eso está en Efesios 5, léalo tranquilo en casa. El relato empieza: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. No empieza con el hombre sometiendo a la mujer. O sea que lo que Pablo está diciendo es que el sometimiento es voluntario y es mutuo, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. En una relación en donde el hombre tiene que mostrar amor por su esposa. Y en una relación en donde la mujer, si es amada, lo va a respetar. Porque la mujer, cuando es amada, respeta al hombre. Tenemos que buscar que el matrimonio sea algo emocionante, excitante, agradable, para que los demás también quieran casarse. Si no, la gente nos mira y dice: mira cómo le va a este, no, yo me quedo soltero, ¿no? Mi hermano, el hombre es la cabeza del hogar. Te dije que iba a hablar de vos, Vilma. Siempre que yo digo que el hombre es la cabeza del hogar, ¿qué me contesta Vilma? Nosotros somos el cuello, pastor. Un aplauso para Vilma.
Ahora, ¿qué significa que el hombre es la cabeza del hogar? Significa que el hombre es el que tiene que proveer. La responsabilidad de la provisión en la casa es del hombre, no es de la mujer. La mujer puede ayudar, puede salir a trabajar, pero esa no es su responsabilidad. La responsabilidad es del hombre. El hombre es el que tiene que parar la olla, como se dice vulgarmente. A ver los hombres que dicen amén. El hombre es el que define. Me parece que acá hay muchos de cultura norteña, ¿no? Que mandan a las mujeres a vender ajo y cebolla. El hombre es el que define, ¿sí? Pero define en consenso, hablando con su esposa. El hombre es el que dirige, porque tiene la responsabilidad de dirigir. Pero para que la sujeción funcione, el hombre tiene que estar sujeto a Dios. Hace un tiempo atrás un matrimonio joven vino a hablar conmigo y él estaba muy enojado con ella y dijo: esta no se sujeta, pastor. Y yo me acuerdo que le dije: ¿y cómo está tu sujeción con respecto a Cristo? Porque la mujer no es onza. La mujer no se sujeta cuando ve que el hombre no se sujeta a Dios. Entonces, cuando el hombre no da una señal espiritual clara, la mujer no lo sigue. Empiece usted por sujetarse a Dios y va a ver cómo se ordena toda la cadena en la casa. Porque ese es ser la cabeza del hogar, no es estar a los gritos pateando todo y haciéndose el loco. El ser la cabeza del hogar es estar sujeto a Dios. Para que al yo estar sujeto a Dios, toda mi familia se sujete al plan de Dios. Si me está entendiendo, quiero que dé un aplauso en esta noche. La Biblia dice en Efesios que tenemos que amar a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo. Usted jamás se golpearía a sí mismo, a menos que esté loco. Jamás se maltrataría a usted mismo. Dice la Biblia que tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia, entregándonos por nuestra esposa, santificándonos y santificando a nuestra esposa. Y yo pregunto, ¿qué es lo que usted quiere en casa? ¿Usted quiere una sirvienta? ¿Usted quiere una prostituta en casa? ¿Usted quiere santificar a su esposa? Es usted el que elige, ¿eh? Cada uno tiene la familia que diseña. Y en eso Dios no se mete, querido. El que diseña la familia es usted. Respire, que falta todavía, mire. Dice Pablo que tenemos que purificar a nuestra esposa y tenemos que ministrar la palabra en nuestro hogar. Tenemos que establecer un sacerdocio en nuestro hogar. Yo soy pastor aquí en la iglesia, pero en tu casa el pastor sos vos. Entonces vos sos el responsable de ministrar la palabra de Dios en tu casa. Eso es ser la cabeza del hogar. ¿Y qué pasa cuando la cabeza no razona, no piensa, no se sujeta a Dios? Bueno, alguien tendrá que tomar el sacerdocio. Será la esposa la que tome el sacerdocio. Porque acá no hay problema, no tenemos problema con el género. Así que la esposa tendrá que tomar el sacerdocio. Alguien tiene que establecer el sacerdocio en la casa. Óigame que esto es importante. A veces ni el padre ni la madre establecen el sacerdocio porque están en cualquier cosa, menos en mirar a su familia. Preocupados por el dinero, preocupados por un montón de cosas, mientras los hijos se les están perdiendo. ¿Y sabe quiénes son los que asumen el sacerdocio muchas veces? Las abuelas. Dios bendiga a las abuelas. Pero alguien tiene que asumir el sacerdocio y alguien tiene que decir: en esta casa se sirve a Dios. A veces hablo con matrimonios que me dicen: lo más importante son los hijos. 100% le firmo, usted, su matrimonio se rompe en cualquier momento. La Biblia nos dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus hijos.
La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo más importante es su mujer, es su esposo. Porque si usted no tiene un hogar sólido, un matrimonio sólido, sus hijos van a andar a la deriva. Entonces, si realmente le interesan sus hijos, usted tiene que buscar tener un matrimonio sólido. ¿O no ha visto usted que muchos matrimonios después de años, cuando los hijos se casan, se separan? ¿Por qué? Porque lo más importante fueron los hijos y no se dieron cuenta que tenían que construir una pareja firme, una pareja estable. Si en realidad usted ama a sus hijos, usted tiene que darle un modelo para que los chicos lo vean a kilómetros y no se equivoquen al tomar decisiones. ¿Me está oyendo? Entonces lo más importante es que vos apuntes a fortalecer tu pareja, tu esposa o tu esposo. Ese es el vínculo. Por eso yo estoy aquí todas las reuniones, usted me va a ver sentado al lado de mi esposa, yo estoy apoyándola todo el tiempo, tomo su mano antes de predicar, en el momento de la adoración. No solamente lo hago porque lo necesito, porque lo deseo, porque me sale del corazón, también lo hago para que mis hijos lo vean, también lo hago para que la iglesia lo vea y copie el modelo. Porque si usted tiene un matrimonio fuerte, sus hijos van a ser fuertes. Si usted tiene un matrimonio sano, sus hijos van a ser sanos. Si usted tiene un matrimonio santo, sus hijos van a ser santos. Denle un aplauso al Señor. Dice el apóstol Pablo que no tenemos que ser ásperos con nuestra pareja, que no tenemos que provocar amargura en nuestra pareja, que tenemos que vivir sabiamente. Quiere decir que a veces vivimos como tontos. Lo voy a hablar con todo yo, Dice el apóstol Pedro que tenemos que ser prudentes, dándole honor a la persona. Que tenemos que ser sobrios. ¿Sabe cuál es la antítesis de sobrio? ¿Quién me puede decir cuál es la antítesis de sobrio? Borracho. Voy a decir así en criollo. Quiere decir que hay esposos que actúan como los borrachos, causando daños, y también esposas, ¿no? Que a veces se vuelven irreparables, sin pensar lo que están haciendo, sin tener en cuenta lo que están haciendo. Vio que el borracho dice un montón de barbaridades, se acuesta a dormir, al otro día se levanta y parece que nació ese día. Se olvidó de todo lo que pasó y tiene una excusa, estaba borracho. Hay esposos que son así. Dicen 100.000 de barbaridades, se acuestan a dormir, al otro día se levantan como una plumita. No pasó nada acá. ¿Qué le pasará a esta loca que tiene esa cara? Bueno, pasa que en vez de actuar de manera sobria, actuaste como un borracho, hijo. ¿Sí? ¿Me están oyendo? Muy bien, qué lindo que me estén oyendo. Me están sufriendo, ¿verdad? Bienvenida a la sinceridad. Ay, Dios. Mansos, tranquilos, elevando a tu cónyuge. Me dijo un anciano, un hombre anciano, hace unos días atrás, hablando de este tema, me dijo: pastor, pero la mujer tiene que respetar al hombre, porque Sara le decía señor Abraham. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Mirá, el tipo tiene versículo para todo. Pero ¿sabe por qué Sara le decía señor Abraham? Porque Abraham, cada vez que la llamaba, le decía princesa. Sara quiere decir princesa. Así que cada vez que Abraham la llamaba, le decía princesa. Entonces ella le decía mi señor. ¿Sí? Pruebe con ser amable con su esposa. ¿Sí? Tenga un médico cerca por las dudas, por si se descompone, se desmaya, ¿no? Porque yo recuerdo que hace unos años atrás un matrimonio tenía unos problemas terribles. El hombre escuchó el mensaje que dio mi pastor hablaba de todo. No tanto así como yo, porque yo por ahí soy más frontal. Él era más cuidadoso con sus palabras.
Pero el tema, ¿sabe cuál fue? Que el hombre tocado por la palabra fue a casa y entró en casa y le dijo: mi amor. Y la esposa agarró y empezó a llorar a los gritos. Dice: ¿qué te pasa? ¿Y qué me va a pasar? Que ahora, encima de que estás loco, viniste borracho. Pruebe de tratar con dulzura a la persona que tiene al lado. Pruebe de tratarla con amor. Dice Pedro que tenemos que tratarla como vaso frágil. Esa palabra frágil es débil. Pero no es débil de fuerza, ¿eh? No malentienda la palabra. Porque yo a veces la miro a mi esposa y le digo: Tana, qué fuerza que tenés. Digo: yo ya me cansé de verte. No parás nunca. ¿No? Yo ya estoy cansado. La miro y ya me cansé. Y ella sigue para acá, para allá, que cose, que va, que viene, que lava, que plancha. Así que no es frágil o débil de fuerza. Es frágil el corazón de la mujer. Entonces usted la lastima a su mujer y la herida le tarda mucho tiempo en sanar. El hombre se olvidó, mañana se junta con los amigos, habla de fútbol, habla de Moyano, habla de... ¿No, José? Habla de un montón de cosas y se olvidó, y viene a casa y la mira y dice: ¿y esta loca qué le pasa que me mira mal? No es que te mira mal, es que la herida está ahí, sigue sangrando. Su corazón es frágil y necesita que vos la trates de esa manera, con mucho amor y con mucho respeto. Si me estás oyendo, quiero que des un aplauso. Mire, Pedro dice que son coherederas de gracia. Déjeme explicarle esto. La mujer tiene una bendición que no tiene el hombre. Porque la mujer tiene la bendición de poder dar vida. Usted dice: pastor, pero sin nosotros no lo logra. Sí, pero lo nuestro es un ratito. La mujer lleva 9 meses en el vientre esa criatura que va creciendo. Y la sueña y la acaricia. Es coheredera de gracia. ¿Sabe por qué es coheredera de gracia? Porque Dios podía haber hecho nacer a Jesucristo de bebé en la puerta de una casa de una buena familia, sin necesidad de María. Pero Dios quiso usar a María para que Jesucristo viniera. Le dio valor a la mujer. Por eso la mujer es coheredera de gracia. Trátela con respeto, porque para Dios la mujer tiene un valor superlativo, especial. Mi hermano, dice el apóstol Pedro, que cuando nosotros tenemos problemas con nuestra esposa y maltratamos a nuestra esposa, nuestras oraciones tienen, ¿qué tienen? ¿Sabe cómo se traduce esa palabra del griego al castellano? Frustración. Su oración es frustrada cuando usted pelea con su esposa. Entonces yo muchas veces escucho a muchos hermanos decir: y lloro por mis hijos, pero Dios no me responde, y lloro por mi economía, pero Dios no me responde. ¿Cómo está tu trato con tu esposa? ¿No será que tus oraciones están siendo frustradas por causa del trato que le estás dando a tu pareja? Piénselo en esta noche. Hay que buscar la paz, hay que refrenar la lengua, hay que tratar de ser compañeros. La vida es corta, pasa rápido. Mi papá decía: el más inteligente se calla y después busca la oportunidad para hablar, cuando todas las cosas se calmaron. Hay una palabra con la que ya voy a ir cerrando, y dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos que ser maestros del bien. Qué palabrota esa. Qué tremenda palabra. ¿Sabe lo que significa ser maestros del bien? ¿Cuántos matrimonios que están acá tienen más de 10 años? Bueno, usted tiene que ser maestro del bien. Eso significa que usted tiene que ser modelo para los matrimonios más jóvenes. Que usted tiene que ser de consejo y de consulta para los matrimonios más jóvenes. El hecho de que su hijo se case no quiere decir que usted ya no exista más. Usted tiene que estar ahí para vigilar que el matrimonio se desarrolle de la manera correcta. ¿Sí?
¿Me está entendiendo? Tiene que ser un buen consejero. Para eso tiene que cuidarse de dar el ejemplo, porque usted no le puede decir a su hijo que haga algo cuando usted está haciendo otra cosa. Entonces usted tiene que ser ejemplo en su matrimonio para que los chicos puedan aprender. Voy a contarle algo personal para que vea que no soy perfecto. Pero este creyó que yo era perfecto, pero yo no soy perfecto. Hace unos días se dio un debate en casa. A mí me gustan los debates. Y me gustan los debates en casa. Entonces se armó un lío bárbaro en casa. Porque yo dije que a los 20 años una persona no está preparada para llevar un matrimonio adelante. Entonces uno de mis hijos me preguntó si yo estaba arrepentido. Yo dije que no. Yo conocí a mi mujer a los 16 años, nos casamos a los 20 y no estoy arrepentido. Pero reconozco que no estaba preparado a los 20 años emocionalmente o intelectualmente para llevar el matrimonio adelante. No estaba maduro para eso. Entonces, ella es calabresa, yo siciliano. Y yo viniendo de una conducta machista, yo provocaba un montón de discusiones inútiles en casa. A causa de mi falta de madurez. Entonces, por celos con los hermanos, le hice pasar a mi esposa momentos muy feos. Yo reconozco y le he pedido perdón más de una vez por aquella torpeza de mi parte. No me estoy disculpando en nada, ¿eh? Estoy diciendo lo que es una verdad. Quiero mostrarle algo. Yo le causé mucho dolor por causa de celos tontos. Peleas que a veces terminaban a los gritos. En una de esas peleas, mi suegra se asustó porque mi suegra había tenido un esposo violento y la había golpeado y bueno, había hecho muchas cosas malas. Yo no voy a hablar de él porque no quiero desmerecerlo en nada. Pero mi suegra tomó una actitud, llamó a mi papá y le dijo: Vicente, mire que estoy preocupada, está pasando esto. Y una tarde papá entró. Yo pagaría para volver aunque sea tener esa charla con él. Lo extraño tanto. Golpeó la puerta de mi casa y yo puse la pava para tomar mate, lo que no sabía que iba a tomar café. Se sentó en mi mesa y me dijo: ¿qué es lo que está pasando? Ustedes son dos hijos de Dios. Ustedes son dos siervos de Dios. Ustedes no aprendieron así de nosotros. Y hermano, esa charla que no sé cuánto duró, pero para mí fue eterna, me ayudó a corregir una conducta inmadura que estaba trayendo mucho dolor. Maestros del bien. Yo he hablado con padres que dicen: bueno, pero ya están casados, yo no me tengo que meter. Bueno, usted no es un padre responsable. Si usted es un padre responsable, tiene que intervenir. En la Biblia hay un hombre de mucha piedad, conocido como Elí. Elí era un viejo sacerdote que tenía dos hijos, Ofni y Fines. Y Elí estaba viendo lo que sus hijos hacían. Pero Elí dejaba correr el agua. Miraba para otro lado. El resultado es que un día el profeta se acerca con mucho dolor y le dice: Dios ha decidido quitarte a tus dos hijos. Pero oiga esto, porque tú sabes lo que ellos hacen. Ellos se prostituían con mujeres dentro del templo, se robaban las ofrendas y tú no los has estorbado. ¿Sabe qué dijo Elí? Dios es Dios, que haga lo que quiera. Eso dicen los padres hoy en día: son grandes, yo no me puedo meter. Dios es Dios, que haga lo que quiera. Ofni y Fines mueren en una batalla el mismo día. Y cuando Elí se entera del disgusto, se cae hacia atrás, dice Samuel, y se desnuca. O sea, padre y los dos hijos mueren en el mismo día. Porque tú
no los has estorbado. Hace unos días atrás una de mis hijas me dijo algo que me dolió. Me dijo, fuiste muy duro conmigo. Y yo le dije, yo vi que te estabas perdiendo. Y usé las herramientas que tenía a la mano para que no te pierdas. Y aunque no me enorgullezco de haberte pegado un cachetazo a los 25 años, aunque me duele más a mí que a vos haberte pegado ese cachetazo, hoy doy gracias porque sos una sierva de Dios. No lo hubiera sido si yo no te hubiera estorbado. Póngase en pie, por favor. Nosotros tenemos que ser maestros del bien. Esto significa que tenemos que dar un modelo. Si usted no tiene un matrimonio correcto, usted no tiene respaldo. Porque el respaldo no lo dan los gritos, el respaldo no lo dan las lenguas, las profecías, los sueños, las visiones. El respaldo lo da un matrimonio correcto bíblicamente. Voy a cerrar, mientras los chicos vienen para acá, contándoles una última anécdota. ¿Me la permiten? Y si no me la permiten, se las cuento igual. Hace muchos años atrás, el pastor José Rodolao, que ya está con el Señor, tenía una iglesia hermosa que todavía está en Ciudadela, una iglesia creciente, una iglesia floreciente. Y entonces uno de los hermanos que estaba congregando allí le dijo, pastor, yo veo que usted le da lugar a predicar a todas las personas, le da la oportunidad a todos los hermanos. ¿Cuándo usted me va a dar una oportunidad a mí para que yo predique la palabra? El pastor José Rodolao lo miró y le dijo, cuando tu esposa esté sentada en el auditorio de la iglesia. Porque si tu familia no cree en tu mensaje, nadie más lo va a poder creer.